Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismear un poquito hoy, porque, ¡ay, Dios mío! Prepárense, porque el tema de hoy es candente, de esos que te dejan pensando y con la boca abierta. Y es que... Hande y Kerem. El bombazo. Ya saben, la pareja que nos hacía suspirar, soñar, la que creíamos que era la definición del amor verdadero. Bueno, pues, parece que las cosas no son tan rosas como creíamos. Sí, hoy vamos a hablar de los rumores que llevan semanas circulando, de esa ruptura que nadie quería creer, del silencio que se rompió, sobre todo, de la verdad que hay detrás de todo este asunto. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada declaración, o falta de ella, para entender qué está pasando realmente con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones, y, esperemos, algo de claridad. Y antes de que empecemos a fondo con todo este chisme, como siempre, un recordatorio, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. No te pierdas ningún vídeo porque cada semana te traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis de las series y películas que nos encantan y mucho, mucho más. Así que únete a la familia. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación y vamos con el chisme. Bueno, como les decía, el tema central de hoy es la supuesta ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y digo supuesta porque, como en todo en este mundo, la información oficial escasea y lo que tenemos son rumores, especulaciones y pistas dispersas que nos dan una idea de lo que podría estar pasando. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Cómo empezaron a circular y a tomar fuerza? Todo comenzó hace unas semanas, con lo de siempre, no. Con la ausencia. Empezamos a notar que Hande y Kerem no se dejaban ver juntos, que no publicaban fotos juntos en redes sociales, y eso, en una pareja tan activa en Instagram como la de ellos, es sospechoso. Para que nos entendamos, Hande y Kerem eran de esas parejas que inundaban sus redes con fotos románticas, declaraciones de amor y momentos de complicidad. Era como si su amor fuera un escaparate para todos. Y de repente, silencio. Primero, la gente empezó a comentar, a preguntar, a especular. ¿Dónde están? ¿Por qué ya no se ven? ¿Se habrán peleado? Y claro, las webs y los portales de noticias de espectáculos, siempre al acecho de un buen chisme, recogieron el guante. Empezaron a sacar noticias, a analizar cada like, cada comentario, cada ausencia de publicación. Y la bola de nieve fue creciendo. Después, empezaron a aparecer algunas pistas. Por ejemplo, se dijo que Hande había estado en unas vacaciones sin Kerem. Se comentó que Kerem había asistido a eventos sin la compañía de Hande. Pequeños detalles que, sumados a la falta de interacción en redes, alimentaron aún más los rumores de ruptura. Y claro, como suele ocurrir en estos casos, la gente empezó a buscar culpables. Algunos señalaban a supuestas terceras personas, a celos, a desacuerdos personales. Otros especulaban con diferencias profesionales y con el hecho de que cada uno está ahora centrado en proyectos separados. Las hipótesis se multiplicaban y como siempre, la verdad se perdía en un mar de especulaciones. Lo cierto es que, hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial sobre su relación. Y eso, en sí mismo, es bastante revelador. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no salir a desmentir los rumores si fueran falsos? ¿O por qué no confirmar la ruptura si fuera cierta? El silencio, en estos casos, puede ser interpretado de muchas maneras, puede ser que estén intentando proteger su privacidad, que no quieran alimentar el morbo, o quizás, que la situación sea más complicada de lo que parece. Ahora bien, ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Hay alguna información más fiable que el simple chisme de las redes sociales? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone interesante.
Empecemos por los medios turcos, que, como saben, son muy dados a este tipo de noticias. Algunos medios han publicado artículos que afirman que la relación entre Hande y Kerem está pasando por una crisis seria. Dicen que los desacuerdos sobre el futuro de su relación, la presión mediática y la incompatibilidad de horarios han contribuido a que las cosas no funcionen. Otros, más cautelosos, simplemente se limitan a repetir los rumores, sin aportar pruebas concretas. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los amigos y personas cercanas a la pareja. Algunos dicen que, aunque la situación es tensa, no está todo perdido. Que hay esperanza de reconciliación. Otros, en cambio, dan por hecho la ruptura y aseguran que la relación ya no tiene futuro. Pero, ¿qué hay de las señales que nos han dado Hande y Kerem? ¿Podemos deducir algo de sus acciones recientes? Vamos a analizarlo con mayor profundidad. El análisis profundo de las señales, desmenuzando cada pista En el mundo de el espectáculo, cada gesto, cada publicación, cada ausencia es un enigma que los fanáticos y los medios se dedican a descifrar. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la falta de información oficial ha alimentado la especulación y el análisis minucioso de cada detalle. Profundicemos en las señales que han dado, buscando entender qué hay detrás de este silencio mediático. 1. La ausencia física, el lenguaje del cuerpo invisible. Como bien mencionamos, la ausencia física de la pareja es la primera y más evidente señal de alarma. En un mundo donde las parejas de celebridades suelen compartir su vida en las redes sociales y eventos públicos, la falta de encuentros es un indicio claro de que algo no va bien. Eventos públicos. Antes, Hande y Kerem se presentaban juntos en eventos importantes, como premieres de películas, fiestas de marcas de moda, y ceremonias de premios. Ahora, cada uno asiste por separado, o simplemente, no se les ve en absoluto. Esta ausencia es significativa, ya que las parejas suelen apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales y compartir momentos especiales. La falta de esta presencia conjunta alimenta las especulaciones sobre una posible distancia emocional y física. Paparazzi. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena noticia, no han captado a la pareja junta en los últimos tiempos. Esto contrasta con la época en la que eran fotografiados con frecuencia, paseando, comprando, o simplemente disfrutando de su tiempo libre. La ausencia de estas fotografías, que suelen ser una fuente importante de información para los medios, sugiere que la pareja está evitando ser vista junta o, al menos, que ya no tienen la misma intimidad que antes. Vacaciones y viajes. Un elemento clave en la vida de las parejas de celebridades son los viajes. Antes, Hande y Kerem compartían fotos de sus escapadas románticas, mostrando destinos exóticos y momentos de felicidad. Ahora, las vacaciones son individuales, o al menos, no se comparten en pareja. Esta separación en los viajes, que antes eran una oportunidad para fortalecer la relación, es un indicio de que algo ha cambiado en su dinámica. 2. La falta de interacción en redes sociales, el silencio digital. Las redes sociales son el escaparate de la vida de las celebridades, y la ausencia de interacción en ellas es una de las señales más importantes. Comentarios y me gusta. Antes, Hande y Kerem se comentaban las fotos, se dedicaban mensajes cariñosos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Ahora, el silencio es absoluto. Los comentarios de amor, los me gusta en las publicaciones, y las dedicatorias, han desaparecido. Este silencio digital es un claro indicio de que la comunicación entre ellos ha disminuido. Publicaciones conjuntas. En el pasado, Hande y Kerem compartían fotos juntos, celebrando aniversarios,
cumpleaños, y momentos especiales. Ahora, las publicaciones conjuntas son inexistentes. Esta falta de fotos en pareja es un signo de que ya no comparten su vida de la misma manera, o que al menos, prefieren no mostrarla en público. Historias de Instagram Las historias de Instagram son una forma más informal de compartir momentos cotidianos. Antes, Ande y Kerem compartían historias juntos, mostrando su día a día, sus aficiones, y sus momentos de ocio. Ahora, las historias son individuales, o se centran en sus proyectos profesionales. Esta falta de participación en las historias es un indicio de que ya no comparten su vida de la misma manera. **3. Las declaraciones indirectas, el lenguaje enigmático **. Ante la falta de declaraciones oficiales, las celebridades suelen recurrir a mensajes indirectos para expresar sus sentimientos. Mensajes enigmáticos en redes sociales Ande ha publicado fotos con mensajes que podrían interpretarse como una reflexión sobre el amor, las relaciones y la felicidad. Estos mensajes enigmáticos son una forma de expresar sus sentimientos sin revelar detalles concretos. Pueden ser interpretados como una señal de tristeza, de esperanza, o de resignación. Declaraciones en entrevistas, o la falta de ellas en las entrevistas, los periodistas suelen preguntar sobre la vida personal de los famosos. En este caso, tanto Ande como Kerem han evitado hablar de su relación, o han respondido con evasivas. Esta falta de declaraciones es un indicio de que no quieren compartir detalles sobre su vida privada, o que prefieren no hablar de la situación actual. Gestos y actitudes A veces, los famosos transmiten sus sentimientos a través de gestos y actitudes. La forma en que se comportan en público, la expresión de su rostro, y su lenguaje corporal, pueden revelar mucho sobre su estado emocional. Por ejemplo, si se les ve tristes, distantes, o desanimados, podría ser una señal de que están pasando por un mal momento. *4. El papel de las fuentes, ¿quiénes saben la verdad? En el mundo del espectáculo, las fuentes son clave para obtener información. Medios turcos Los medios turcos, como mencionamos, son muy dados a este tipo de noticias. Algunos han publicado artículos que afirman que la relación entre Ande y Kerem está pasando por una crisis seria, citando fuentes cercanas a la pareja. Aunque la información no es oficial, la fiabilidad de las fuentes es un factor importante a tener en cuenta. Amigos y contactos cercanos Los amigos y contactos cercanos a la pareja son una fuente de información valiosa. Aunque no revelen detalles concretos, sus declaraciones pueden dar pistas sobre la situación actual. Algunos podrían confirmar la ruptura, mientras que otros podrían expresar esperanza en una reconciliación. Representantes y agentes Los representantes y agentes de los famosos suelen ser los primeros en saber lo que está pasando. Aunque no suelen hacer declaraciones públicas, pueden ser una fuente de información para los medios, o para los amigos y contactos cercanos. Profundizando en las posibles causas de la crisis Si asumimos que existe una crisis, ¿qué podría haberla provocado? Las especulaciones son muchas, pero algunas hipótesis son más plausibles que otras. Desacuerdos sobre el futuro Una de las causas más comunes de crisis en las parejas es la falta de acuerdo sobre el futuro. Puede que Ande y Kerem tengan diferentes planes para sus carreras, sus vidas personales, o sus familias. La incompatibilidad en estos aspectos podría haber generado tensiones y desacuerdos. Presión mediática La fama y la exposición mediática pueden ser difíciles de manejar para las parejas de celebridades. La presión de los medios, los rumores, y la falta de privacidad,
pueden generar estrés y conflictos. Incompatibilidad de horarios. Las agendas de Hande y Kerem son muy apretadas, debido a sus proyectos profesionales. La falta de tiempo para pasar juntos, y la dificultad para coordinar sus agendas, podrían haber afectado su relación. Posibles terceras personas. Aunque no hay evidencia concreta, las especulaciones sobre terceras personas siempre están presentes en este tipo de situaciones. Los celos, las infidelidades, o las nuevas relaciones, podrían haber contribuido a la crisis. Diferencias personales. Como cualquier pareja, Hande y Kerem podrían tener diferencias personales que, con el tiempo, se han vuelto más evidentes. Los diferentes valores, las distintas formas de ver la vida, o los diferentes intereses, podrían haber generado fricciones y conflictos. El futuro de la pareja, ruptura o reconciliación. La gran pregunta es, ¿qué pasará con Hande y Kerem? Las opciones son variadas. Ruptura. Es la posibilidad más probable, dados los indicios que hemos analizado. Si la crisis es seria, la pareja podría decidir separarse, ya sea de forma temporal o definitiva. Reconciliación. A pesar de la crisis, existe la posibilidad de una reconciliación. Si la pareja logra superar sus diferencias, y encuentra una forma de fortalecer su relación, podrían decidir seguir juntos. Bache temporal. Es posible que estén pasando por un bache temporal, y que, con el tiempo, la situación mejore. Podrían estar tomando distancia para reflexionar sobre su relación, y para decidir qué quieren hacer con sus vidas. Anuncio oficial. Podrían estar esperando el momento oportuno para anunciar su separación, o su reconciliación, de manera oficial. Quizás estén esperando a que pasen algunos proyectos profesionales, o a que se calmen los rumores. Conclusión, la incertidumbre como constante en el mundo del espectáculo. En definitiva, la situación entre Andercel y Kerem Bürsin es incierta. La falta de información oficial, y la gran cantidad de especulaciones, hacen que sea difícil saber qué está pasando realmente. Lo que sí podemos afirmar es que la pareja que nos hacía soñar con el amor perfecto parece haber roto su idilio. Y que, de momento, solo podemos esperar a ver qué pasa, a que Hande y Kerem decidan romper el silencio y a que nos cuenten, al fin, la verdad. Y mientras tanto, nos toca especular, analizar, y, ¿por qué no?, soñar con un final feliz. Porque, al fin y al cabo, todos queremos que Hande y Kerem sean felices, juntos o por separado. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con un final de cuento de hadas? Resumen de los puntos clave. Rumores de ruptura. Se han intensificado, basados en la ausencia de la pareja en eventos y redes sociales. Pistas y pruebas. Analizamos la falta de interacción en redes, eventos separados, y declaraciones indirectas. Posibles causas. Desacuerdos sobre el futuro, presión mediática, incompatibilidad de horarios, y posibles terceras personas. Futuro de la pareja. Se discuten las posibilidades de ruptura, reconciliación, bache temporal, y un anuncio oficial. Conclusión. La incertidumbre es la constante, y la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Tu opinión es importante. Como siempre, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que Hande y Kerem han roto? ¿Crees que hay posibilidades de reconciliación? ¿Tienes alguna otra información o pista que nos pueda ayudar a entender lo que está pasando? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y, por último, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao.